en este lugar, el centro es la palabra, es su palabra. Sin la palabra de Dios, esto es simplemente un club social. Es la Biblia la que hace la diferencia de nuestras reuniones. Nuestras reuniones aquí en la iglesia, lo que hace la diferencia es la palabra de Dios, es la Biblia. Por tal razón, todo gira en torno a la palabra de Dios. Los cristianos, los primeros cristianos se reunían en casas y después se reunían en lugares como estos. Pablo dijo, ¿verdad? No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Los cristianos se reúnen para adorar a Dios y la Biblia, la palabra de Dios, es el centro de esas reuniones. Así es que, en ese sentido, nos reunimos para estudiar y ahora estamos en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Es un libro que, como ya hemos dicho anteriormente, tiene muchos símbolos, tiene muchas imágenes, que a medida que nos adentremos en el libro, vamos a ver algunas de esas imágenes, caballos de diferentes colores, con jinetes de diferentes formas, plagas, trompetas, bestias, dragones, muchas cosas vamos a ver en el Apocalipsis. Y en esta primera parte del libro, está introduciendo a quién es que recibe de forma original el mensaje de Apocalipsis. Y estamos mirando que Juan, que es quien escribe el libro, él tiene una visión en la cual se le aparece Jesús. Eso es después que Jesús ascendió al cielo. Juan era un discípulo de Jesús, pero cuando él ascendió al cielo, en el año 31, ascendió al cielo. 65 años después, Juan escribió, Jesús se le apareció a Juan y le reveló el libro de Apocalipsis. Cuando él revela el libro de Apocalipsis, Jesús se le aparece y le dice, tengo un mensaje para que se lo envíe a 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En Turquía ahí están las iglesias. Esas iglesias que estaban en esas ciudades, ya de esas estudiamos la de Éfeso, la iglesia que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y el texto allí nos dice lo siguiente. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién habla? Habla el que tiene la espada de 2 filos. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? Bueno, eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, el versículo anterior. Dice que Juan ve a alguien que se le aparece, es Jesús. En el versículo 16 del capítulo 1, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En esta visión, Juan ve a Jesús con esa representación, y ahora en el mensaje encontramos la descripción de esa parte. Es quien tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa una espada? En la Biblia, la espada representa la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia hace eso. Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta de cuántas cosas usted no sabía. Se da cuenta de cómo nosotros mismos necesitamos un Salvador. Porque la Biblia nos dice quiénes somos, expresa quiénes somos, nos descubre, nos desnuda
y presenta la condición del ser humano tal y como es. Esa es la palabra. Pero aquí el texto que leímos de Hebreos nos dice que también la Biblia discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. Corta el corazón y te hace entender que tú necesitas un Salvador. Al mismo tiempo, la Biblia en el libro de Efesios nos dice que la palabra de Dios es la espada como parte de las armas para luchar contra las artimañas del enemigo. Jesús se presenta a Juan como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es aquel que conoce la iglesia y va a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, como ustedes ven allí, no era muy grande. Era una fortaleza en la cima de una colina con una población pequeña del lado sur. Esa ciudad fue parte del control de Lisímaco. Lisímaco era uno de los generales de Alejandro Magno, del Imperio griego, que cuando Alejandro Magno murió, él fue uno de los que heredó o de los que tomó una parte, un pedazo del imperio. Cuando estudiamos el libro de Daniel, vimos que en Daniel, capítulo 7, aparece, ¿verdad?, un leopardo con 4 cabezas, y allí está representado ese reino de Grecia. Esas 4 cabezas, una de ellas estaba denominada como el gobierno de los seleucos, perdón, el gobierno de Lisímaco, y ese territorio fue controlado por él. Así es que él fue a pelear con el otro general que se llamaba Seleuco, y entonces allí dejó en Pérgamo una fortaleza, ¿ok? Dejó a su teniente a su cargo. Él murió en una batalla y ese teniente se declaró dueño de unos 900 talentos que había en la fortaleza y declaró el lugar un lugar independiente, aunque prestó su lealtad a Seleuco, por lo que ahora Pérgamo pertenecía al gobierno seleucida. Entonces, en Pérgamo fue creada como una capital cultural, se estableció allí un centro de eruditos, hicieron una biblioteca grandísima, la segunda más grande de Alejandría, en África, después de Alejandría, en África, en términos de volúmenes. Saben que en África había una ciudad llamada Alejandría que fue conquistada por Alejandro, por eso le puso ese nombre. Y ese nombre que le puso, allí había una biblioteca grandísima, era un centro cultural grande. Pero en Pérgamo había otra biblioteca y era la segunda más grande del imperio. Un dato curioso que encontramos acá es este. El gobernante de Egipto, Ptolomeo, no estaba contento con la idea de una biblioteca rival y prohibió la exportación de papiros. Antes se escribía en papiros. El papiro era como una hoja de una planta, una hoja de planta que crecía. La palabra papel viene del nombre papiro. Papiro, que viene de esa planta con ese mismo nombre. Cuando este Ptolomeo IV gobernó en Egipto, no quería la idea de una biblioteca rival y prohibió que exportaran papiros para que no avanzara la competencia. Así es que los líderes de Pérgamo lo animaron la producción en masa de un material de cuero de pieles de ovejas y toros que ya se usaba en el oriente para escribir y lo llamaron pergamino. La palabra pergamino viene de Pérgamo. Y en los pergaminos se escribía las copias del Nuevo Testamento, se escribían copias de los evangelios, se escribían el Apocalipsis, fue escrito algún pergamino también. Después de los papiros se usaban los pergaminos para escribir.
Y durante el periodo romano, esta fue la primera capital de Asia y perdió su lugar y lo tomó Éfeso. Éfeso. Si pueden ver acá ustedes este mapa, ese es Pérgamo, ya estudiamos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cada uno de esos lugares son ciudades. Y en cada ciudad de esas hay una iglesia, había una iglesia. Cuando Jesús se le presenta a Juan en visión y le presenta el Apocalipsis, Jesús le manda una carta a cada una de las iglesias que estaban en cada ciudad de esas. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Es que eso es lo que estamos estudiando, las cartas que fueron enviadas a ese lugar. Vienen algunas ruinas de Pérgamo, ¿ven? Un anfiteatro, allí estaba también la plaza que ellos tenían. Vemos allí también la ciudad, cómo se ve de arriba con el anfiteatro. Todo eso son ruinas que se pueden encontrar hoy. Si usted va a Turquía, hace un tour por allí, se va a encontrar con esas ruinas que todavía existen en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo? ¿Cómo comienza el mensaje? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo comenzaría el mensaje a cada iglesia? ¿Cómo comienza el mensaje? Yo conozco tus obras. Muy bien. Jesús dice, yo conozco tus obras. Y también conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Interesante, interesante. Yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras. Jesús conoce tus obras. Jesús te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él conoce tu corazón. Él conoce lo que hay dentro. Lo que tú no has pensado, ya Jesús lo conoce. Yo te puedo engañar a ti, pero no puedo engañar a Jesús. Jesús me conoce a mí. Él conoce lo que hay dentro de mí. Y yo me puedo esconder donde quiera, pero donde quiera que yo esté escondido, allí está Dios. El libro de Salmo 139 dice, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo alto en el cielo, allí estás tú. Si descendiera al abismo, a lo profundo, allí también estás. No hay lugar donde yo me pueda esconder de la presencia de Dios. ¿Sabían ustedes cuando Adán pecó? Se escondió de Dios. Cuando vino Dios, le preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? ¿No sabía Dios dónde estaba? Claro que sí, él sabía dónde estaba. La pregunta simplemente fue para hacer a Adán reflexionar. ¿Dónde estás tú en el día de hoy? Dios te conoce y Él sabe cuál es tu estado en este momento. ¿En qué situación te encuentras? ¿En qué problema te encuentras? ¿En qué dificultad te encuentras? ¿Cuál es el desafío que tú tienes? Jesús conoce eso. Dios conoce tus obras. Él conoce tu pensamiento. Él conoce tus intenciones. Y le dice, yo conozco tus obras. Y dice, yo sé dónde tú moras. Yo sé dónde tú estás. Donde tú vives. Y tú vives donde está el trono de Satanás. ¿Qué habrá querido Jesús decirle a Juan o a la iglesia de Pérgamo al decirle que está en el trono de Satanás? ¿Qué le querrá decir a él con eso? Vamos a ver un poquito a qué se refiere con el trono de Satanás. En la ciudad de Pérgamo, o los griegos, adoraban al dios llamado Zeus. ¿Han escuchado ustedes hablar del dios Zeus? ¿Sí? Okay. Zeus era el dios de los griegos, era el dios del panteón griego. Los romanos le cambiaron el nombre a Júpiter. Júpiter era el dios principal de los romanos. En el caso de los griegos era Zeus. Ese dios era adorado por los griegos
y era el primero entre 12 dioses que tenía el panteón. Los romanos tenían 12 dioses, los griegos. Y la mención del trono de Satanás acá pudiera referirse al altar de Zeus. Había un altar en la ciudad de Pérgamo que era, miren qué grande era ese altar, miren qué grande era. Tenía 33 metros de profundidad, la escalera tenía 20 metros de ancho y era una estructura de 35.64 metros de ancho. Mírenlo ahí. Wow. Ese era un altar de Pérgamo. ¿Qué forma tiene ese altar? Tiene la forma de un trono. Tiene la forma de un asiento, ¿verdad? Ese altar era el centro religioso de la ciudad de Pérgamo. Y ese era el altar de Zeus. Ustedes pueden ver estos relieves que están acá. ¿Ven esos relieves que están acá? Todo eso está presentando es las guerras entre los dioses de Grecia. Eran los dioses olímpicos de Grecia. La mitología griega tenía varios dioses y entre esos dioses se presentaba una batalla cósmica de las deidades del panteón griego. Y estos dioses eran Zeus, que era el primero, Hera, Poseidón, Demetrio, Atena, Apolo, Artemisa. Artemisa es Diana de los Efesios, la diosa Diana, Ares, Hephaestus, Afrodita, están escuchando mucho esa Afrodita, era una diosa griega, Hermes, que era el intérprete de Apolo, y Hestia o Dionisio. Esos eran los dioses griegos. Y en esos relieves que ustedes ven, en esa arquitectura, no, eso es una arquitectura, es una escultura. Esa escultura revela esas batallas entre los dioses. Ellos decían que los dioses hacían guerras y esos dioses eran los que los originadores del pueblo griego. Así es que era eso que ellos hacían. En el caso de la mitología romana, los gigantes eran una raza de gran fuerza y agresión, aunque no necesariamente gran tamaño. Y eran descendientes de Gaia, lo que es tierra, y tenían toda esa enseñanza. Aquí pueden ver el trono una vez más, cómo está desde otro ángulo. Creo que se lo llevaron para Berlín. Ellos descubrieron el trono, todo eso lo llevaron al Museo de Berlín. Y allí está en el Museo de Berlín ese trono. Otro ángulo, miren ahí otro ángulo. Ok, lo pueden ver, ahí se puede más claro, como un trono que está allí en lo alto. Así es que Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y yo sé que tú vives donde Satanás mora. Porque Pérgamo era una ciudad donde estaba un centro donde se adoraba al dios Zeus, y ese centro era como una especie de un trono. Ese altar era un trono. La iglesia estaba en un lugar como este. Mucha gente venía a ese lugar a adorar al dios Zeus. Venía a adorar al dios Zeus. Así es que imagínense ustedes, en ese tiempo la adoración a los dioses era tan fuerte que era parte de la comunidad, de ser un buen ciudadano. El que no adoraba a los dioses no era un buen ciudadano. Los cristianos que moraban en Pérgamo no eran vistos como buenos ciudadanos, porque ellos no adoraban a esos dioses, solamente adoraban a Dios. Ellos tenían problemas con la ciudad, tenían problemas con la gente, porque ellos no adoraban a esos dioses.
Y dice el texto que a pesar de eso, a pesar de que habitaban donde mora Satanás, retienen su nombre, o sea, se han mantenido fieles a Dios y no han negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas parece que era un cristiano a quien lo mataron en Pérgamo por causa de su fe. Y parece que Antipas era alguien influyente en la iglesia. Era influyente porque dice que no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, murió. O sea, ni siquiera en esos días, se lo está resaltando porque al parecer él era alguien influyente en la iglesia. Y ustedes saben que si al que es dirigente lo matan, aquellos que son seguidores, entonces ¿qué va a pasar? Van a tener miedo. Sin embargo, en el caso de la iglesia de Pérgamo, cuando mataron a Antipas por su testimonio, ni aún así la iglesia se cayó, sino que siguieron más fieles a Dios. ¿Cuáles son las cosas que a veces pueden dañar tu fe o pueden hacerte tener miedo? Hay muchas cosas que Satanás usa para atemorizarnos, que usa para que nosotros no sigamos a Jesús, que usa para que nosotros no decidamos seguir al Señor. Y muchas veces podemos tener miedo del futuro. ¿Qué va a pasar si me entrego al Señor? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si esto o lo otro? Pero en el tiempo cuando los mensajes de las 7 iglesias fueron escritos, era un tiempo muy difícil para mantener la fe. Sin embargo, ellos mantuvieron su fe y por eso es que en cada mensaje a la iglesia termina siempre diciendo al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y al final Apocalipsis termina, Apocalipsis capítulo 21, dice, los que estarán fuera del reino, entre ellos estarán los cobardes. Allí estarán los cobardes, fuera del reino de Dios. Así es que este mensaje, entonces, Dios le dice a esta iglesia que ha mantenido la fe a pesar de que han visto que Antipas fue muerto por su testimonio. Por su testimonio. Así es que son las 8:32. No voy a continuar para no cansarles mucho. En la próxima ocasión vamos a terminar con la segunda parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Por ahora quiero dejarte con la idea, en primer lugar, de que Dios conoce tu vida, conoce tu situación y conoce tus obras. Dios conoce tu corazón. Él sabe quién eres. Él sabe tus luchas, sabe tu deseo de servirle. Él también sabe las veces que has fallado y sabe las veces que te has levantado. Pero Él quiere que tú puedas mantenerte firme. Número 2, habrá cosas que van a estremecer tu fe. Habrá cosas, eventos en tu vida, situaciones en tu vida que van a atentar contra quitar tu fe en Dios. Pero tú necesitas mantenerte fiel a pesar de esas circunstancias. Y aunque tú veas lo que pase con otros, tú debes tomar la decisión de mantenerte firme delante de Dios. Mantenerte fiel delante de Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Dios quiere que tú hagas eso. Y que no importa las circunstancias, tú puedes estar donde muere el diablo, no importa eso. Pero si tú sigues a Dios, no importa quién está alrededor de ti, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso no importa lo que el mismo demonio haga en contra tuya, si tú estás con Dios, todo va a estar bien contigo porque Dios está al control. Dios te bendiga en esta noche y que tú y yo podamos aprender y poner en práctica estas lecciones para nuestra vida espiritual. Te invito a ponerte de pie conmigo y a cantar el himno que dice: contendamos siempre por nuestra